Hola, hola a todos y a todas, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo año y a este nuevo espacio después de estas fechas navideñas, en que hemos tenido un ligero descanso. Volvemos a nuestras conferencias, esta vez los lunes, en lugar de los miércoles, a la misma hora, a las 7:30. Y como ya habíamos anunciado, pues hoy es el primer lunes que celebramos esta conferencia, titulada esta vez Los derechos humanos. Vamos a comenzar un nuevo ciclo de conferencias, como repito, de ahora en adelante, los lunes a las 7:30, no olvidéis, ya lo anunciaremos. Y hoy vamos a hablar de algo que a todos nos afecta. Todos tenemos derechos, todos somos humanos. El pasado 10 de diciembre fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar. He hecho un guión donde vamos a ver una introducción, una breve historia, un poco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que deberías saber acerca de los derechos humanos, el ideal frente a la realidad y luego cómo puedes hacerte defensor de los derechos humanos. ¿Qué acciones puedes emprender? Para aquellos que estéis interesados. Os diré que lo que vamos a hablar hoy está basado en el DVD sobre los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, muy interesante, que luego al final de la conferencia, en la pantalla final, os lo voy a recomendar también. También está basado en el DVD, que son sobre los 30 derechos humanos, un vídeo cortito sobre cada derecho humano. Es sacado de Juventud por los Derechos Humanos. Bueno, pues sin más, ¿estáis dispuestos a escuchar esta conferencia? Pues vamos hacia adelante. Una introducción. Voy a leer una pequeña introducción acerca de los derechos humanos. Dice así: los derechos humanos se basan en el principio del respeto hacia el individuo. Qué noble. Su suposición fundamental es que toda persona es un ser moral y racional que merece que se le trate con dignidad. Ya veis qué base más interesante para comenzar con los derechos humanos. Se les llama derechos humanos porque son universales, mientras que las naciones o los grupos especializados disfrutan de derechos específicos que son solo pertinentes a ellos. Los derechos humanos son pertinentes a todo el mundo. Entonces vamos a hablar de derechos que pertenecen a todo el mundo, seas de cualquier tipo, raza, religión o condición. El alcance completo de los derechos humanos es muy amplio. Significan elección y oportunidad. Significan la libertad de obtener un trabajo, elegir una carrera, seleccionar un compañero y criar a los niños de uno. Incluyen el derecho a viajar extensamente y el derecho a trabajar remuneradamente y sin ser víctima de acoso, abuso o amenazas de despido arbitrario. Incluso abarcan el derecho al ocio. En última instancia, los derechos humanos son el alma de todo lo que la gente valora acerca de su modo de vida. Mucho antes de que el término derechos humanos surgiera, los hombres y mujeres luchaban, peleaban y morían por esos principios, ya desde los primeros anales de la historia. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el instrumento primordial de los derechos humanos en el mundo. Su párrafo inicial es una poderosa afirmación de los principios en que se basa el sistema de derechos humanos moderno. Dice así: la libertad,
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Ese es el principio fundamental. Sin embargo, existe una gran distancia entre la articulación de estas metas y su logro. Millones de personas no son libres. La justicia a menudo no es equitativa y la paz continúa eludiendo a muchas regiones del mundo. Salvar la enorme distancia entre el ideal de los derechos humanos universales y la realidad de las violaciones de los derechos humanos extendidas es lo que impulsa a los defensores de los derechos humanos. ¿Qué os parece? Bueno, tras esta introducción vamos a ver un poquito una breve historia de lo que son los derechos humanos. ¿Cómo nació esta Declaración de los Derechos Humanos? ¿A qué se debió? Pues principalmente a las atrocidades perpetradas durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo contra minorías o individuos de mentalidad independiente. Durante la Segunda Guerra Mundial provocaron un shock y horror por todo el mundo. Cuando la guerra terminó, las naciones victoriosas convinieron a adoptar medidas con el fin de impedir que se repitieran estos actos asesinos y para fomentar la paz. El resultado fue la fundación de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, para, de alguna manera, poner una base que combatiera estas atrocidades. Los estatutos de las Naciones Unidas establecieron 6 organismos principales, incluyendo la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Tribunal de Justicia Internacional y, en lo que a los derechos humanos respecta, el Consejo Económico y Social. Los estatutos de las Naciones Unidas otorgaban al Consejo Económico y Social el poder de establecer comisiones en campos económicos y sociales para la promoción de los derechos humanos. Uno de estos era la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, defensora a ultranza de los derechos humanos y delegada de Estados Unidos en las Naciones Unidas, la comisión se embarcó en redactar el documento que se convirtió en la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 30 derechos humanos. En su preámbulo, incluso se le llamó la Carta Magna para toda la humanidad. En su preámbulo, en el artículo 1, la Declaración proclama inequívocamente los derechos inherentes de todos los seres humanos Tal es así que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover estos 30 artículos de los derechos humanos que por primera vez en la historia se habían reunido y codificado en un único documento, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A consecuencia de esto, muchos de estos derechos son hoy en día, en varias formas, parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Bueno, yo creo que esto fue un gran avance, el que, debido a las atrocidades de las guerras, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, diversas naciones, un total de 190 naciones, se reunieron y hicieran esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, me parece muy importante en la historia. Y concluyeron con la Declaración Universal. Y la Declaración Universal se publicó
el 10 de noviembre de 1948. Fue cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas anunció públicamente y adoptó oficialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo texto completo lo conocemos. Lo podemos ver, sobre todo, entrando en la página www.unidosporlosderechoshumanos.es. Ahí podéis encontrar la declaración completa de los derechos humanos y más vídeos que son muy interesantes. Bien, en el preámbulo nos dice así, en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de rebelión contra la tiranía y la represión. Considerando también esencial el promover el derecho de las relaciones entre las naciones, debido a eso se construyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora vamos a entrar en algo que deberíamos saber. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no son leyes que todos los gobiernos tengan que cumplir. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un estándar compartido por naciones de todo el mundo. Sin embargo, no posee valor legal. Por lo tanto, desde 1948 hasta 1966, la principal tarea de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue la de crear un cuerpo de leyes internacional sobre los derechos humanos basados en la Declaración. Tenemos por un lado entonces que la Organización de Naciones Unidas en sus diversas asambleas construyen un documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que es una proclamación para traer la paz y combatir la barbarie en esta sociedad. Que no vuelvan a existir guerras, que no vuelvan a existir injusticias. Todo esto está escrito en la Declaración Universal. Pero esto no es ley. Debemos saber que esta Declaración Universal no es una defensa que tenemos, no son leyes. Existen gobiernos o países que no son democráticos que transgreden esta Declaración Universal. Por eso deberíamos saber que esto no lo aplican en todo el mundo. Ni siquiera los países llamados democráticos. Entonces, tenemos ante nuestros ojos el ideal de la Declaración de los Derechos Humanos, pero también tenemos una realidad que hay que combatir. Entonces, os quiero citar algunas. Hoy en día, dice así, ideal frente a la realidad. El ideal de los derechos humanos frente a la realidad. ¿Cómo se da en la realidad? Hoy en día, los 192 países miembros de las Naciones Unidas han adoptado la Declaración Universal de Derechos Humanos y existe un cuerpo de leyes internacional para protegerlos. Aunque los derechos humanos existen, son reconocidos al menos en principio y forman el alma de las constituciones de muchos países. Sin embargo, la situación real en el mundo dista mucho de los ideales concebidos en la Declaración. Para muchos, la realización completa de los derechos humanos es una meta remota e inalcanzable. Es incluso difícil hacer cumplir las leyes internacionales sobre derechos humanos y llevar a cabo una queja puede requerir una gran cantidad de dinero
y de años. Estas leyes internacionales ejercen una función restrictiva, pero no son suficientes para proporcionar una protección adecuada en cuanto a derechos humanos, como demuestra la cruda realidad de abusos perpetrados a diario. La discriminación es algo desenfrenado y se encuentra a la orden del día por todo el mundo. Miles de personas están en prisión por decir lo que piensan. La tortura y el encarcelamiento por motivos políticos, a menudo sin juicio de por medio, están a la orden del día y se permiten y llevan a cabo incluso en algunos países democráticos. 27 millones de personas viven en la esclavitud, más del doble que la cantidad máxima alcanzada durante la trata de esclavos. Dada la magnitud de las violaciones de los derechos humanos, y los mencionamos aquí, no son más que un atisbo de lo que es toda la situación, no es de extrañar que el 90% de la gente sea incapaz de nombrar más de 3 de los 30 derechos humanos. Esta es la cruda realidad. Esta es la cruda realidad. Nos preguntamos, si ya tenemos una declaración apoyada por la Organización de Naciones Unidas, aprobada por 192 países, que se supone que están en democracia, pero que no aplican lo que han acordado. ¿Qué podemos hacer ante estas injusticias? La propuesta, desde aquí, es hacerse defensor de los derechos humanos. ¿Cómo nos podemos hacer defensores de los derechos humanos? Muy bien, podéis entrar en la página web www.unidosporlosderechoshumanos.es, ahí tenéis la información. Ahí tenéis los vídeos que os he mostrado al principio. Como este, la historia de los derechos humanos, en el que me he basado para esta conferencia. O también tenéis, se pueden poner como anuncios en televisión, los distintos cortos filmados por Juventud por los Derechos Humanos. Películas de 1 minuto, 2 minutos, como mucho, donde se realza cada derecho humano y cómo son violados también. Entonces, ante todo esto que estamos viendo, la introducción, la historia de cómo nacieron los derechos humanos, de cómo fueron aprobados en asamblea por las Naciones Unidas, de cómo es por lo menos una pantalla en la que reflejarnos, en la que vivir de una forma civilizada, en la que podamos prosperar, podamos alcanzar un nivel de bienestar como seres humanos, pongamos una serie de derechos básicos y defendámoslos. Puedes hacerte defensor de los derechos humanos y, de hecho, si estás interesado, entra en la página que está aquí arriba, www.unidosporlosderechoshumanos.es, o pídenos directamente el DVD que os he mostrado, la breve historia de los derechos humanos. Aquí tenéis mucha información y, sobre todo, cómo puedes combatir las injusticias y cómo puedes promover los derechos humanos. ¿Qué acciones puedes emprender? ¿Qué podemos hacer para que esta humanidad realmente viva de acuerdo a la Proclamación Universal de los Derechos Humanos? Y por mi parte, aparte de desearos un próspero año 2023, que creo que va a ser mucho mejor que los anteriores, o lo vamos a hacer mejor que los anteriores, deciros que esto es todo lo que quería deciros por hoy. La conferencia próxima del próximo lunes 16 de enero del año 2023 ya se va a titular
cómo resolver los problemas económicos. Más ahora con todos estos problemas que vamos teniendo, ¿no? Que hemos gastado todo en fiestas, que hemos gastado todo en Navidades y ahora nos viene la cuesta de enero. ¿Cómo resolver esos problemas económicos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, os emplazo al próximo lunes, a esta misma hora, a las 7:30, en este espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal, y, por mi parte, agradeceros la atención, desearos que os vaya todo muy bien y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Muchas gracias por vuestra atención.